Jóvenes, buenos días. Ángeles. Buenos días, profesor. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy. Voy a proyectar unos documentos, por favor. Ángeles, ¿ves? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Jóvenes, como ayer yo les había indicado la situación por la cual yo estoy nuevamente en la universidad, estas son unas resoluciones, van a disculpar quizás un poco de desorden, pero son resoluciones de un juzgado especializado constitucional, ¿no? Hay uno solo acá en Arequipa, ¿no? Acá están sancionándole a la universidad con una multa de 3 unidades. Nos requiere hacer el pago de la multa. Ellos han apelado, pues ustedes todo su derecho, ¿no? Acá dice, imponer a Luis Roberto Gamero Juárez, Vladimir Arostegui Galvez, Juan Carlos Aspilcueta Flores, Richard Javier Rodríguez Miranda, Bemis Molina Bernal, Rubí Prixila, estos son los alumnos, Prixila Capa, Barecario, multa de 3 unidades de referencia procesal por no cumplir la orden de admitirme en determinado momento, ¿no? Se los ha sancionado. Lógicamente, repito, ellos han apelado y está en apelación esto, ¿no? Remitir a la fiscalía para que vea que se los denuncie por desobediencia y desacato a la autoridad. ¿Se dan cuenta? Entonces dice acá, ¿no? Para que se me reponga como decano y disponer el apoyo de la policía de Santa Marta, todos esos jóvenes, ¿no? Todo eso se les ha enviado a ellos, se los ha sancionado inclusive. Son documentos, yo no me los invento, jóvenes. Son documentos que se han presentado, ¿no? Aquí tenemos otro, donde se ordena que se me pague, y se inicie procedimientos administrativos. Al rector le dice, mire, corresponde ordenar al rector de la Universidad de San Agustín a efecto de que una vez firme la presente a través de su funcionario competente, inicie procedimiento administrativo sancionador en contra de los miembros del Consejo de Facultad que suscribieron las actas del 7 de agosto, 14 de agosto, 12 de septiembre, debiendo dar cuenta al despacho. Esas actas, jóvenes, eran más que todo totalmente lesivas para que se me vaque como decano. Y el juzgado las ha anulado. No tenía razón de ser. ¿Ya? Dice, se ha anterior la vulneración del derecho fundamental al haberse declarado la nulidad. Todo esto, jóvenes. Las costas y gastos, ¿no? Las consideraciones finales, declarar fundada la demanda interpuesta por Orlando Agustín Maceo Guillén en contra de Luis Roberto Gamero Juárez, Vladimir Aroste y Juan Carlos Aspilcueta, ¿no? Todo esto, jóvenes. Toda esta situación se ha dado, son documentos, yo no me los he creado, jóvenes, son documentos que están en el Poder Judicial. Luego tenemos un proceso en el quinto juzgado laboral, donde se ordena también, joven, ¿no? Se resuelve admitir la medida cautelar formulada por el demandante Orlando Maceo y se dicta medida cautelar de no innovar a la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Fíjense acá, cumpla con la reincorporación del demandante en su condición de servidor docente como profesor principal a la dedicación exclusiva adscrito al Departamento Académico de Contaduría, ello hasta que el proceso se resuelva en forma definitiva. ¿Se dan cuenta? Yo estoy acá por orden
del Poder Judicial, no estoy porque ellos me han hecho el favor, ¿no? Inclusive le dice, dentro de un plazo de 5 días, ¿acaso han cumplido? Han dilatado, han hecho un montón de cosas. En enero recién se firmó el acta de reingreso. Fíjense, desde agosto que fue esto, a enero, ellos han estado dilatando con la finalidad de que yo no ocupe ningún cargo, con la finalidad de que yo no asuma mi carga como docente. Mire, todavía al Roel Sánchez, para que haga cumplir, que ejecute la presente medida, deberá comunicar todavía a su despacho. Este señor no cumplió, entonces, por eso la jueza le ha abierto proceso, ¿no? Porque por no cumplir, y él ha apelado. Ahí está, jóvenes, todos los documentos, yo no los he inventado, ¿no? Ahí están, donde prácticamente la universidad no ha querido cumplir, ¿no? Presentado Valerie Chipana Quispe de Otazú, es la abogada de asesoría legal de toda la universidad, contra todos ellos jóvenes, contra todo ello he tenido que estar, a ver, imponer multa, dice, ¿no? A Roel Sánchez, requerir a la demanda universidad que en 5 días cumpla con la reincorporación del demandante en su condición de servidor docente, también dice, ¿no? Al departamento que ello hasta que el presente termine y se resuelva en forma definitiva bajo procedimiento, remitir copias al ministerio a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Así, jóvenes, estos son los documentos que yo hemos litigado 2 años, jóvenes, 2 años, que ellos me sacaron de la universidad, me quitaron mi sueldo y yo he estado litigando. Y esas son las conclusiones. No es como manifiestan estos cobardes que solo utilizan, ¿no?, medios de hojas para difamar, para dejar mal paradas a las personas, ¿no? No es así, jóvenes. Siempre ya eso Dios lo dejo a criterio de ustedes, ¿no? Cada uno tendrá su propia opinión, su propio juicio, respetable, por supuesto, pero me creí con la obligación de que ustedes tengan conocimiento de que en la universidad, pues cuando se trata de rodar, de ensuciar, existen elementos que son los mismos alumnos, los que están al servicio de la autoridad por un favor, por alguna situación, y se encarguen de difamar. Bueno hubiera sido, ¿no?, que públicamente me pidan a mí esta explicación, estos documentos. Se me acusa de algo que nunca se ha dado, ¿no? Siempre a veces uno por ver el bienestar de los estudiantes jóvenes, pero no me van a bajar, jóvenes, yo voy a seguir hasta el último, jóvenes. Y si hay que sancionar, se va a sancionar. Aquí no hay que, discúlpame, que yo actué, no, jóvenes. Aquí se ha enlodado la dignidad de las personas, y eso no puede ser. Yo no puedo fácilmente señalar a una persona si no tengo pruebas. Y hay documentos, ¿sabes? Cuando uno está en esta situación, vienen los mismos alumnos que trabajan en dependencias públicas, privadas, y dice, profesor, ¿pero quién lo está acusando? Tal profesor, dice, profesor, mire usted estos documentos. Este señor ha hecho este daño a una institución pública y ahora está bien ahí de cuello y corbata en la facultad. Documentos, jóvenes, que ustedes se van a enterar, pero con documentos. Vuelvo a repetir, nunca, jóvenes, se hable por hablar. Cuando uno hable, es un consejo que yo les doy, hable con propiedad y con fundamento, con documentos. Estos jóvenes, una denuncia por querella, es hasta pena de cárcel, se pueden ir, solo por difamación. Yo no puedo decir a cualquiera, no, discúlpeme, es un ratero, viene el ratero, me denuncia, a ver que me demuestre que soy ratero. No, que a mí me dijeron, no, señor, usted tiene que tener las pruebas para poder acusar de esa forma, ¿no?
Entonces, son situaciones que se están dándose, jóvenes, en la universidad. Y no solo yo, son varios docentes que han sido destituidos y que están regresando a la universidad. ¿Por qué regresan, pues, jóvenes? ¿Porque la justicia les está haciendo el favor? No, es un proceso largo. Y ellos apelan, apelan y apelan y apelan, ¿no? Con la finalidad de casarlos. Como ellos tienen el poder, el dinero, tienen el poder de los abogados, todo, no les interesa, porque quien gasta, pues, es la universidad, no ellos. En cambio, en nuestro caso, nosotros 2 años litigando y el abogado, pues, no les cobra medio, jóvenes. Y he gastado dinero, y mis ahorros que he tenido. Pero la única esperanza que tengo es que terminando esto voy a recuperar todos mis beneficios, todo mi dinero. Bueno, es como un ahorro también, ¿no? Pero es un proceso largo, jóvenes. Bien, y ahí lo dejo, jóvenes. Yo no quiero seguir conversando sobre ello para que ustedes, por respeto a ustedes, me veo en la necesidad, en la obligación de hacer esta aclaración. Y ustedes saquen su propio juicio. Yo estoy en la universidad por orden judicial y todos los procesos los estoy ganando, jóvenes. No estoy perdiendo ninguno, todos. Hasta el proceso que me han abierto en la fiscalía se ha archivado, jóvenes. Porque no hay fundamento, no hay razón de ser. Vende libros. El mismo fiscal me dice, ¿cuántos libros ha vendido usted? A mí no eran libros, era material de, de uso exclusivo en clase, le digo. ¿Y cuánto? ¿50? Sí. Y por eso, sí, le digo. Y no solo soy, le llevé libros de otros docentes que venden. No, me dijo, esto es político, esto no es ya, aquí no hay delito. Pero ellos movían sus influencias para que se abriera una denuncia en la Fiscalía Penal, es para irse a un juicio penal y si lo encuentran responsable es pues cárcel también. Entonces no había fundamento, se ha archivado, joven. Eso también va a ir como prueba al final, ¿no? De todas las acusaciones que se me ha hecho. Voy a pedir una reparación civil, jóvenes. Voy a pedir una reparación civil. Y ahí lo dejo, jóvenes. Gracias por su atención. Y a ustedes sacarán su propia decisión, su propio juicio, ¿no? Yo no tengo nada de qué avergonzarme, jóvenes. Si el hecho de exigir al estudiante que estudie, que sea mejor, que se eleve el nivel académico, me ha costado 2 años fuera de la universidad, unas sanciones totalmente injustas, no va a bajar mi forma de pensar. Voy a seguir, jóvenes. Voy a seguir con los jóvenes de primer año, dándoles buena base, buen cimiento, así como muchos de ustedes tienen, ¿no? Tienen esa iniciativa propia, ya están formados como profesionales, ya están formados. 4 años no es para decir, pues, no saben, ¿no? No, 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 yo no pienso así. El alumno de 4 año ya es un semiprofesional. Ya algunos de ustedes ya están haciendo prácticas. Entonces, ya tienen, pues, ya prácticamente el camino. Lo único que les sugiero es ya vayan pensando en su tesina, vayan pensando en su tesis, vayan buscando temas, y hay cantidad de temas, y gradúense, jóvenes, no dejen pasar. Los digo esto porque vienen alumnos que han dejado pasar 3 años, 4 años y ya totalmente desfasados. Y yo estoy trabajando en un estudio, pero se han mecanizado, no jóvenes. Ustedes ahora, en 4 año, hagan su tesina. Terminando su quinto, presenta su tesina, pero ya en quinto vayan pensando en su tesis. Inmediatamente, jóvenes. Es como yo siempre les he dicho, ¿no? Una cosa es pasar por la universidad y otra cosa es que la universidad pase por uno. Pasar por la universidad es dejar huella. ¿Y cuál es la huella? El título, la maestría. Ahora, muchos de ustedes también, si tienen posibilidades en quinto, terminando quinto,
que no exigen el título, inicien maestría. Ya el título pasó a segundo plano. Y con maestría pueden enseñar, si tienen vocación de enseñar a una universidad, la misma San Agustín. ¿Por qué no? Si tienen todo, tienen juventud, tienen talento, tienen conocimiento, tienen todo, ¿por qué no? Ay, no, ¿qué van a decir? Y que saque su propia conclusión en la facultad. Hay buenos, regulares y malos docentes. Eso lo saben ustedes mejor que nadie, ¿no? Ustedes son los que califican. Ese docente sí sabe, este no sabe, este no. Entonces, jóvenes, ya la decisión es de ustedes. Yo les aconsejo, trabajen en su tesis, en su tesina, en su tesis, y si quieren alguna opinión, algún consejo, estoy para servirlos, así desinteresadamente, ¿no? Y adelante, jóvenes. A mí me han tirado al suelo, jóvenes, ¿no? Me han querido tirar al suelo, pero yo así me he levantado y camino con la frente en alto. No tengo nada de qué arrepentirme, joven, nada. Esos alumnos que por conveniencia han hecho lo que han hecho, jóvenes, ahí están los resultados, están trabajando en la universidad. ¿Y por qué trabajan? Porque han sido buenos alumnos, vean sus notas. Se ha prestado, pero eso no se va a quedar ahí. No sé, yo les prometo, jóvenes, no se va a quedar ahí. Seguiré luchando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero voy a seguir luchando hasta que esas personas se los sancione por el daño que han hecho. Bueno, bien, jóvenes, ahí lo dejamos. Gracias por su atención. Y ahora sí, ¿en qué nos quedamos, Ángeles? Profesor, hoy día dispone de un grupo sobre la NIS 27. Además, va a haber hoy día un foro sobre ¿Ya? las empresas comerciales, industriales y de servicios que actitud han tomado ante el COVID-19 desde un punto de Muy vista. bien, muy bien. ¿Cómo, dónde, a ver, ponme al día, ¿cómo va a ser esto? Primero exponen dos grupos sobre la NIS 27. Ya, listo. A ver, esos grupos, por favor. Profesor, mi grupo va a ser voluntario primero. Ya, correcto. A ver, ¿quiénes son? Ya. Ya. Suárez Cayagua, Luna Miranda, eh, Kaya Luque y Ángel Palau. Ya, a esos alumnos, por favor. Bueno, la exposición empieza con mi compañero José Sárez Callao, que nos va a dar una introducción sobre la NIS 27. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a darles un poco más de conocimientos acerca de la NIC 27, la cual ha tenido algunas modificaciones desde el año 2001. Ya, siguiente, ya. Primeramente, en los antecedentes tenemos que en el año 2001 bueno, específicamente en abril de 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad adoptó esta NIC, la NIC 27, con el nombre de Estados Financieros Consolidados y Contabilización de Inversiones Subsidiarias, la cual había sido originalmente emitida por el comité muchos años antes, eh, pero esta sufrió también una modificación en el año 2003.
cuando el Consejo de Normas Internacionales emitió la NIC número 27, bueno, la NIC revisada, con el nombre de Estados Financieros Consolidados y Separados. En el año 2011, eh, bueno, en mayo del año 2011, el Consejo Normativo, el Consejo de Normas, emitió una nueva norma que tenía por nombre eh, de estados financieros separados, que era la NIF 27. Pero al mismo tiempo emitieron la NIF 10, que nos daba a conocer el estado financiero consolidado. También hubo algunas modificaciones en el año 2012, en el año 2014, pero esta NIC 27 quedó todavía con el nombre de estados financieros separados. Siguiente. Ya. Primeramente, la NIC 27, estados financieros consolidados y separados, la modificada en el año 2000, 2003, nos dice que tenía el alcance como para la preparación y presentación de estados financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una empresa matriz, siendo los estados financieros consolidados los estados financieros de un grupo presentado como si fuese una sola entidad. Esta concepción se ha mantenido un poco, pero para lo que son los estados financieros consolidados, que es la NIF. Dentro de las principales definiciones que nos daba esta norma, nos dice que un grupo está conformado por la empresa matriz y todas sus entidades dependientes. Una matriz es una entidad que tiene una o más entidades dependientes. Una entidad dependiente o subsidiaria es una entidad que está bajo el control de otra entidad, que va a ser en este caso la entidad matriz. El control es el poder para dirigir las políticas financieras y operacionales de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Este tema de control va a ser más, la NIF 10 va a estar más enfocada en este tema de control. Siguiente. Entonces, la NIC 27, que fue modificada en el año 2011, nos dice que el nombre en sí, que está en vigencia, va a ser estados financieros separados, el cual va a tener el objetivo de prescribir los requerimientos de contabilización e información a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados, cuando una entidad prepara estados financieros separados. El alcance de esta norma deberá aplicarse a la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. En el caso de que una entidad opte por presentar estados financieros separados o esté obligada a ello por las regulaciones locales o las normas. Esta norma no establece qué entidades, o sea, no dice cuáles son. Compañero Suárez,
Que continúe alguien más, seguro tiene problemas con el micro. Ya, sí, profesor, he tenido un problemita, pero ya lo he solucionado. Ya, siguiente, Bertín. Ok. Ya. Bueno, esta norma, la NIC 27, nos da las definiciones tanto de los estados financieros consolidados, que nos dice que los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos efectivos de la controladora y sus subsidiarias se van a presentar como si se tratase de una sola entidad económica. Pero los estados financieros separados son los presentados por una entidad en los que dicha entidad puede optar sujeta a los requerimientos de esta norma por contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, bien al costo o de acuerdo con la NIF 9, instrumentos financieros, que va a ser al valor razonable, o utilizando el método de la participación de acuerdo con la NIF 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Siguiente. Ya. Para la preparación de los estados financieros separados, la NIC 27 en el párrafo 10 nos dice que cuando una entidad elabore los estados financieros separados, va a contabilizar las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas al costo o de acuerdo a la NIF 9 al valor razonable. Un poquito para resumir lo anterior. Siguiente. En el caso de dividendos de subsidiarias, de negocios conjuntos y asociadas, van a haber dos opciones. Eh, Nos dice la norma que estos dividendos se van a recibir en el resultado del periodo, o sea, al final del periodo, en los estados financieros separados, siempre y cuando la controladora tenga derecho a recibirlos. Otra opción sería el uso del método de la participación, el cual va a reducir el, va a haber una reducción del importe en libros de los dividendos. Bien, siguiente. Ya. La información a revelar cuando una controladora, de acuerdo con el párrafo 4A de la NIF 10, opte con elaborar estados financieros consolidados y en su lugar prepare los estados financieros separados, o sea, si es que nosotros vamos a preparar los estados financieros separados, nos dice que tenemos que revelar la información que a continuación voy a dar a conocer, que el hecho de que los estados financieros son estados financieros separados, o sea, el por qué nosotros estamos haciendo, por qué nosotros estamos realizando los estados financieros separados. También tenemos que mostrar que se ha usado la exención que permite no consolidar el nombre y domicilio principal donde se desarrolla sus actividades. Nos está hablando de los dependientes, algo así. La dirección de dónde podemos encontrar los estados financieros consolidados. Una lista de inversiones significativas en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, las cuales van a incluir información de las empresas que son dependientes, ya sea su nombre, su dirección, su oficina de donde funciona, etc. Y el método para contabilizar las inversiones incluidas en el punto anterior. O sea, cuando decimos que el punto anterior es de las subsidiarias, negocios conjuntos y las asociadas. Siguiente. Ya. Además de eso, cuando una controladora prepare de acuerdo con el párrafo 8A de estados financieros separados, como sus únicos estados financieros, revelará este hecho de manera explícita. La información acerca de las entidades de inversión de acuerdo con la NIF 12. Y cuando una controladora o un inversor de control conjunto en una participada o con influencia significativa sobre este elabore estados financieros separados, la controladora o inversor identificará los estados financieros elaborados de acuerdo con la NIF 10, la NIF 11 o la NIF 28, con los que se relacionan. Se da a conocer de manera explícita el porqué de la realización de los estados financieros separados, en caso de que no fueran requeridas por el estatuto de la empresa. Siguiente. Un poco para resumir esta parte, nos dice que esta norma no es aplicable
a dos, en dos aspectos. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si todos sus propietarios han sido informados de no presentar estados financieros consolidados y no han manifestado objeción a ello. También sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en el mercado público, no se registra ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores o similar, o sea que no va a registrar sus estados financieros, o sea que no realiza estados financieros. Su controladora última o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados. Y otra será cuando las entidades de inversión que midan sus subsidiarias al valor razonable con cambio en resultados. Entonces aquí vamos a entrar un poco a la NIF 10, que van a ser los estados financieros consolidados. Los objetivos y el alcance de esta norma va a ser establecer los procedimientos a seguir en la preparación y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo de empresas bajo el control de una matriz. En este caso vemos el gráfico que nos dice que hay una controladora que va a ser la entidad y tiene varias subsidiarias en las que tienen participación de 72%, 60%, 85%. Dentro de los objetivos de esta norma, nos dice que no trata los requerimientos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos sobre la consolidación, incluyendo la plusvalía, o sea, el aumento del dinero, no surge de una combinación de negocio. Que para esto tenemos que ver la NIF 3, que van a ser específicamente para este tipo de combinaciones de negocio. Siguiente. Ya. La NIF 10, perdón, nos trae las definiciones, algunas definiciones, como por ejemplo las actividades relevantes, que son aquellas de la participada que afectan en forma significativa los rendimientos de la misma, o sea, de la participada. Controladora, que va a ser una entidad que controla una o más entidades. La subsidiaria, una entidad que está controlada por otra entidad. El grupo, un grupo que va a ser conformado por una controladora y todos sus subsidiarios. Y la participación no controladora, el patrimonio de una subsidiaria no atribuible, directa o indirectamente a la controladora. Ya. Como ya les había mencionado, la NIF 10 se basa más que todo en un aspecto de control. La NIF 27 nos dice que el control va a ser igual al poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad para obtener beneficios en sus actividades. Y la NIF 10 nos dice que un inversor controla una participada si y solo si este reúne todos los elementos siguientes: el poder sobre la participada, la exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, en la entidad participada, y la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de rendimientos de la inversión. Siguiente. Para entender un poquito más esto, la NIF 10 nos da concepciones que nos dice que dos o más inversores controlan de forma colectiva una participada. Los inversores son A y B, como podemos ver en el gráfico. Nos dice que cuando deben actuar de forma conjunta para dirigir las actividades relevantes. Ya. Cada inversor contabilizará su participación en la participada de acuerdo con las NIF correspondientes. Y ahí tenemos las NIF que van a participar en esta contabilización, que van a ser la NIF 11, acuerdos conjuntos, la NIF 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, y la NIF 9, que van a ser los instrumentos financieros. Ya. Para la evaluación de la existencia de control en la NIF 10, nos dice que un inversor determinará si es una controladora mediante la evaluación de control sobre la participada. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables y tiene capacidad de influir en estos rendimientos a través de su poder. Ya, ya tenemos aquí abajo, en las flechitas de blanco,
Nos dice que por ello un inversor controla una participada sí y solo si tiene todos estos elementos: el poder, rendimientos y la vinculación entre poder y rendimiento. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Ya, primeramente el poder. Siguiente, ya, el poder. Nos dice que para tener poder, la NIF 10 nos dice que es necesario que el inversor posea derechos que le proporcionen la capacidad eh, presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Del lado derecho tenemos algunos ejemplos para poder obtener este poder, que nos dice que tenemos que tener decisiones de inversión y financiamiento, el nombramiento de la alta dirección, las políticas operativas y o gestión de las inversiones. El siguiente paso serían los rendimientos, sería la exposición a rendimientos variables. El inversor tiene que estar expuesto a o tener derechos sobre los retornos variables de su involucración en la participada. Los retornos pueden ser positivos o negativos, o ambos, y no están limitados a los retornos habituales derivados de la tenencia de acciones. Por ejemplo, los dividendos en otras distribuciones de beneficios económicos, remuneración por administrar activos o pasivos de una participada, entre otros. Rendimiento que no estén al alcance de otros inversores, economías de escala, etc. ¿Ya? Por último, tenemos que, o sea, después de consolidar que que tenemos poder, la exposición a rendimientos variables, ahora vamos a ver si es que, bueno, vamos a considerar que la vinculación entre poder y rendimiento, entre los dos, que nos va a decir que la vinculación entre poder y rendimiento va a ser la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Por ello, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o un agente. Algunos ejemplos de esto va a ser el agente que el agente que es aquel que actúa de parte de otro y no tiene control sobre la participada. El principal puede delegar en el agente la capacidad de toma de decisiones, pero en la última instancia el principal mantiene el poder. Y los términos de cada acuerdo son importantes y deben ser evaluados. Ya. Por último, los requerimientos de contabilización, procedimientos de consolidación para hacer la contabilización en estos estados financieros. Vamos a tener que se combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora con los de sus subsidiarios. Los requerimientos también van a ser a que se elimina el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiario y cada parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiario. Se eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados con transacciones entre las entidades del grupo. Incluye las transacciones intragrupo, dentro del grupo, que están reconocidas en activos tales como inventarios y activos fijos. Se eliminan totalmente. Y se deben aplicar políticas contables uniformes en el proceso de consolidación. Eso es todo. Ya. Bueno, a continuación vamos a continuar la exposición con el siguiente ejercicio. Ya. Dice que la empresa Autonor Trujillo pertenece al grupo Autonor. Es una sociedad dedicada a la comercialización de vehículos, repuestos, accesorios para vehículos de las marcas Toyota, Hino, Daihatsu. Además se dedica a prestar servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de las marcas antes mencionadas, por ser una empresa comercial en la mayoría de sus actividades. La mayor rotación de existencias y el crecimiento económico y financiero depende directamente de las estrategias aplicadas por la gerencia para obtener mejores resultados.
Para ello, se debe tener un adecuado proceso contable que conlleve a obtener estados financieros con información confiable que permita a la gerencia tomar decisiones correctas hacia el crecimiento. Por ello, la presente monografía que se va a presentar se basa en demostrar la aplicación de la NIS 27, donde vamos a desarrollar una casuística aplicada por la empresa Autonor Trujillo S.A. hasta llegar a analizar la incidencia y cómo se va a tomar las decisiones gerenciales correspondientes. Antes de eso, recalcar que los estados financieros que voy a presentar se basan, ¿no?, en nuevos soles, porque es un estado financiero ya pasado, del año 2013, y nos hemos referenciado en cuanto a una monografía que hemos encontrado. Ángeles, Sí. disculpe la interrupción. A ver, los demás jefes de grupo o los demás grupos, a partir de ahora van a hacer un resumen de los grupos que están exponiendo, los puntos más saltantes. Y al final lo suben al WhatsApp del delegado para que él me los envíe y yo califique. ¿Me dejo entender? O sea, todos los grupos van a hacer un resumen de las exposiciones y al final de clase lo suben al WhatsApp o al correo del delegado para que me los envíe y yo califique, incito y ponga la nota. ¿Correcto? O sea, todos los grupos se pongan de acuerdo en tomar notas, sacar un resumen y me lo suben. Quizás no sea de inmediato. Vamos a darles hasta el mediodía. ¿Me entiendes, Ángeles? Ok, profesor. Ya, listo, continúa. Gracias. Ya. Ya. Tenemos los estados financieros de la empresa matriz de Autonor Trujillo S.A. También tenemos nuestros estados de resultados. Como ven, es el periodo del 30 de junio del 2013 y todo esto está en cifras de nuevos soles. Y también tenemos los estados financieros de la subsidiaria Autonor Cajamarca, su estado de situación financiera y también su estado de resultados. De igual forma, los estados financieros de la subsidiaria Autonor Nororiente SAC, el estado de situación financiera y su estado de resultados. Ya, como vemos a continuación en el siguiente gráfico, vemos que es un consolidado de la matriz y de las demás subsidiarias. Los estados financieros de las tres empresas del grupo Autonor van a ser el punto de partida para la aplicación de esta norma, que es la NIS 27. Para ello hay que tener en cuenta la verificación y el análisis de los estados financieros presentados anteriormente. Y donde vamos a tener más énfasis es en las empresas que no presentan amenazas en sus riesgos en marcha. Las cifras de los estados financieros de las tres empresas que están expresadas en nuevos soles. También que exista una uniformidad en las fechas. Como hemos visto, todos pertenecen al mes de junio. Y que posean la misma estructura de presentación. O sea, ¿qué quiero decir? Que los nombres de las cuentas no muestran una variación, pero sí puede haber una excepción al omitir alguna cuenta, ¿no? Ya, a continuación les presento el gráfico de la composición del capital social de la empresa Autonor Trujillo S.A., donde su composición del capital social de Autonor Trujillo su inversión mayor es de 8.700.000 soles
y esto representa un capital del 54% que pertenece al señor Luis Carranza Torres. Además, se muestra toda la composición del capital social de la empresa Autonor Trujillo, que tiene un valor de 15.999.020 nuevos soles. Esto es en cuanto a la matriz. Y luego tenemos la composición del capital social de Autonor Cajamarca, donde se muestra la composición del capital social de la empresa subsidiaria Autonor Cajamarca por un valor de 8.206.830 nuevos soles. Y se pueden apreciar también que el accionista mayoritario, con una inversión de 4.185.489 soles. Y esto representa un capital del 51%. Y de igual forma a la subsidiaria, que es a la subsidiaria Autonor Nororiente SA. Ya. A continuación tenemos el siguiente cuadro, que es el anexo de las cuentas 30 de inversiones mobiliarias, donde el cual donde se va a presentar las participaciones ganadas donde no se va a presentar las participaciones ganadas por la matriz del producto de las inversiones subsidiarias. Y con los datos presentados anteriormente, se va a proceder a realizar el asiento de una eliminación de inversión en la empresa matriz Autonor SA en cada subsidiaria. Donde vemos que hay una eliminación de inversión de Autonor Trujillo S.A. en la subsidiaria de Autonor Cajamarca S.A. y al igual que va a haber una eliminación de la inversión de Autonor Trujillo S.A. en la eliminación en la subsidiaria Autonor Oriente SAC. Por uniformización de las políticas contables, se establecerán que las 3 empresas del grupo para transacciones y otros sucesos. Además, se apertura una orden de trabajo para cada vehículo, lo cual se contiene el detalle de los repuestos y la mano de obra valorizados, siendo ahí donde se va a controlar el proceso y el mantenimiento y la reparación del vehículo. Una de las políticas contables establecidas y no aplicadas en las 3 empresas del grupo Autonor es el reconocimiento de los ingresos y costos por órdenes de trabajo, terminados en un determinado periodo. En este caso, la subsidiaria Autonor Cajamarca SAC reconoce sus ingresos en función a lo facturado. En cambio, Autonor Trujillo S.A. y la subsidiaria Autonor Oriente SAC lo hacen en función a los trabajos terminados en cada periodo. Y esto se va a reflejar en los siguientes asientos. Donde vamos a ver el reconocimiento de los ingresos y costos que se realizaron, tanto en Autonor Trujillo S.A. como en Autonor Oriente SAC, por los trabajos de mantenimiento y también de reparación terminados en el periodo. Como vemos, acá utilizamos una cuenta 2 y una cuenta 70, y al igual que la 69 con la 20, donde en la primera vamos a reconocer el ingreso por las órdenes de trabajo terminados y no facturados en el periodo, y seguidamente vamos a hacer el reconocimiento del costo por las órdenes de trabajo terminadas y no facturadas en el periodo. De la misma forma, vamos a aplicar los asientos en las empresas, en la subsidiaria de Autonor Nororiente SAC, que es para reconocer el ingreso por las órdenes de trabajo y también para reconocer el costo de las órdenes de trabajo terminadas y no facturadas en el periodo. Ya, finalmente, tenemos un resumen
de ingresos y costos por órdenes de trabajo no facturados de Autonor Cajamarca S.A. Tenemos en sí el siguiente detalle, donde están los ingresos de repuestos por las órdenes de trabajo terminadas y no facturadas, por un monto de 17.470, y tenemos los ingresos de servicios por orden de trabajo terminadas y no facturadas, por 3.670, y los costos por órdenes de trabajo terminadas y no facturadas, por un valor de 13.540. Al final tenemos nuestros totales de costos e ingresos. En sí, esto va a reflejar los importes tanto de ingresos como costos por órdenes de trabajo y no facturados por la empresa Autonor Cajamarca S.A. Y con los datos presentados en el cuadro anterior procederemos a realizar los siguientes asientos. Ok. En el cual en el primer asiento, vamos a representar el reconocimiento del ingreso por órdenes de trabajo terminados y no facturados en el periodo. Y en el siguiente asiento, que va a ser el costo de ventas, va a ser para reconocer el costo de las órdenes de trabajo y terminadas y no facturadas en el periodo. A continuación presentamos la tabla número 13, que es el resumen de anexo de cuentas por cobrar y por pagar comerciales, donde acá se va a reflejar las cuentas por cobrar relacionadas entre la matriz y sus subsidiarios, o también puede ser entre ambas subsidiarias, ¿no? Donde aquí en sí vamos a representar un resumen de anexos de las cuentas por cobrar y por pagar comerciales entre las relacionadas. Y con el siguiente asiento procederemos a eliminar los saldos de las cuentas por cobrar y por pagar comerciales entre las relacionadas. Ya, en sí vamos a hacer el siguiente asiento, donde vamos a cargar a la cuenta 43, cuentas por pagar comerciales relacionados, y vamos a abonar a la cuenta 13. Y acá especificamos Autonor Trujillo, Autonor Cajamarca y Autonor Oriente, que vendrían a ser nuestras matrices subsidiarias. Y en sí este asiento más que todo trata de representar la eliminación de las cuentas por cobrar y por pagar comerciales intervinculadas. Seguidamente tenemos la tabla número 14, que vendría a ser el resumen de anexo de cuentas por cobrar y por pagar diversas entre las relacionadas. Y de igual forma, vamos a aplicar nuestros asientos, ¿no?, que vendrían a ser para la eliminación de las cuentas por cobrar y por pagar diversas entre vinculadas. En este caso ahí cambiamos nomás la cuenta 47. Y luego se eliminarán los ingresos y costos y gastos resultantes de las operaciones entre empresas relacionadas. Estaba reflejado en el cuadro, en la tabla número 15, donde vendría a ser un resumen de operaciones de ingresos y gastos entre las relacionadas. Como bien dije, acá vamos a ver un cruce de datos entre la matriz y la subsidiaria, y también entre ambas subsidiarias. Y como vemos acá, hay que tener en cuenta que los datos presentados en el cuadro no van a incluir el IGB. Tabla 16. Es que vendría a ser el detalle de la contabilización de los ingresos. Que más que todo esto nos muestra los ingresos, nos muestra en términos monetarios la cuenta de los ingresos utilizados por cada empresa producto de la facturación hacia las vinculadas. Y como vemos acá este cuadro más que todo nos refleja nuestros otros ingresos o los ingresos financieros que vamos a tener, que hemos tenido en ese año, ¿no? En la tabla 17 vendría a ser el detalle de la contabilización de los gastos, que nos muestra en términos monetarios las cuentas de gastos utilizadas por cada empresa, producto de la facturación de las empresas relacionadas.
Y con los datos expuestos anteriormente, vamos a pasar a realizar el asiento por la eliminación de las cuentas de ingresos y gastos por facturación entre las vinculadas. Que vendría a ser el asiento número 7, donde vamos a utilizar las cuentas 75 y 77, las vamos a cargar por el monto de 78.566 y 14.315. Y finalmente vamos a abonar a la 94, a la 95 y a la 97, a nuestros gastos administrativos de ventas y financieros, ¿no? Y luego se identifican las participaciones no controladas en el resultado de las subsidiarias, que se reflejan en el periodo sobre el que se informan. Y a continuación esto lo vamos a ver en la tabla 18. Que más que todo nos detalla en nuevos soles las inversiones y participaciones que tiene Autonor Trujillo en cada una de las subsidiarias. Luego tenemos nuestra tabla número 19, que vendría a ser el cálculo de la participación de la matriz en los resultados de las subsidiarias. El cálculo de la participación en los resultados, ahí tenemos nuestras dos empresas, las subsidiarias, ¿no? Que vendría a ser Autonor Cajamarca, SAC, y Autonor Oriente SAC, donde vemos que uno tuvo una utilidad de 48.623 y una tuvo una pérdida, y la otra tuvo una pérdida de 500.217. Y tenemos ahí una participación de la matriz, o sea, la de Nor Trujillo, del 51% en Cajamarca y la de Nororiente en un 55%. Y la participación de la matriz tuvo una ganancia de 24.835 y en la otra empresa tuvo una pérdida, ¿no?, de 275.119. En sí totalizamos y nos va a salir una pérdida de 250.284. Y ahí todo esto lo vamos a reflejar en un asiento, que vendría a ser nuestra 75 con la 30, que más que todo es por la eliminación del reconocimiento de la participación en resultados de subsidiarias de nuestra subsidiaria Autonor Cajamarca SAC. Y de igual forma, vamos a hacer también el otro asiento, que es por la eliminación del reconocimiento por la participación en resultados de la subsidiaria Autonor Nororiente SAC. Ya. Luego finalmente tenemos nuestra tabla número 20, que es la determinación del interés mayoritario e interés minoritario del patrimonio neto de las subsidiarias. Donde sí, esta tabla nos va a detallar la composición del capital contable correspondiente a las empresas subsidiarias, Autonor Cajamarca SAC y Autonor Nororiente SAC, y lo correspondiente al interés mayoritario. Quiero resaltar más que todo en esta tabla 20 que nos muestra los resultados del ejercicio debido a que los cálculos que se realizan estos de manera independiente. Y todo esto lo vamos a reflejar en el siguiente asiento. Donde vamos a utilizar nuestra cuenta 50, que vendría a ser el capital social, la 58, la 59, y al final todo esto lo vamos a abonar a nuestra cuenta número 30. Y en sí esto es por la eliminación del patrimonio de las subsidiarias y la participación de la matriz en los resultados de las subsidiarias. Luego tenemos nuestra tabla 21, que vendría a ser el cálculo de la participación del interés minoritario en los resultados de las subsidiarias, donde vamos a calcular el interés
minoritario en los resultados del ejercicio. Y esto en sí describe, ¿no? Se toma el saldo de la pérdida de cada subsidiaria según el estado de resultado individual, y esto se aplicarán en todos los ajustes y las eliminaciones que detecten por separado el resultado del ejercicio de cada subsidiaria, llegando a obtener un saldo ajustado de la pérdida y determinar los intereses minoritarios de los resultados del ejercicio, que se han realizado en todos los ajustes y las eliminaciones necesarias para obtener los estados financieros consolidados del Grupo Autonor. De manera de resumen, presentamos dichos asientos en el libro mayor, y esto lo va a explicar mi compañero Ricardo Luna. A, a continuación veremos el libro mayor, en el cual se presentan los ajustes y eliminaciones que se ha tenido al momento de consolidar los estados financieros. Siguiente, por favor. Como ahí vemos los diferentes cambios de cuentas por pagar comerciales, cuentas por cobrar, relacionadas que son entre las vinculadas. Siguiente. Así como los ingresos y gastos de ventas que también son entre las vinculadas. Siguiente. Siguiente. Y aquí tenemos esta tabla 22, que es la hoja de trabajo, en el cual, como podemos ver, en el primer lugar tenemos los estados financieros combinados, luego los ajustes y eliminaciones, y al final, y al siguiente tenemos los estados financieros consolidados. Siguiente. No, más antes. Los montos. Ya, ahí. Acá, como primero tenemos los estados financieros combinados, que es el monto de 374.676.338. Y podemos ver que en ajustes y eliminaciones son 21.671.637. Los estados financieros consolidados en sí no van a hacer la diferencia entre estos dos, ya que, como sabemos, que en ajustes y eliminaciones se hace reconocimiento y eliminación de cuentas por materia de que son asientos entre las vinculadas. Por lo tanto, el monto en el estado financiero de consolidados es de 362.606.112. Siguiente, por favor. Acá podemos ver el estado de resultados consolidados, el cual tiene un ingreso de ventas en general de 198.279.381. Más abajo, por favor. Sube. Y acá, como podemos ver en el resultado consolidado, también se le atribuye el interés minoritario, que es la porción de la utilidad o pérdida neta del ejercicio y del resto de capital contable de las subsidiarias consolidadas, que es atribuible a accionistas ajenos a la compañía controladora, los cuales poseen la menor cantidad de acciones en una entidad comercial. Y en este caso le estamos sumando. Bueno, a continuación vemos que este es el estado de situación financiera consolidado, ya con realizado todos los ajustes y eliminaciones entre las vinculadas. Siguiente. Siguiente. A continuación, los ratios financieros, que en este
es una comparación entre el estado financiero individual Autonor Trujillo S.A. y los estados financieros consolidados. En este caso, el Autonor Trujillo S.A. va a tener un 1.12 de liquidez corrientes, mientras que en general, entre todas las vinculadas, la liquidez corriente va a ser de 1. Siguiente. Acá en la prueba ácida podemos ver que como el índice es de 0,54 para Autonor Trujillo S.A. y en general los consolidados nos sale que son 0,63. 0,63 se puede decir en sí que activamente todo ha aumentado más Autonor Trujillo S.A. tiene más existencias entre los consolidados, entre las vinculadas. Un poco más abajo, por favor. En el endeudamiento a corto plazo, tenemos que Autonor Trujillo S.A. tiene 0,73 y que en los consolidados nos refleja 1.28. Esto en sí nos quiere decir que hay más pasivo corriente en el total de patrimonio entre las vinculadas. Siguiente. En la rentabilidad bruta sobre ventas, tenemos que en el Autonor Trujillo S.A. hay 10,29% de utilidad generada al final de las ventas, con todas las ventas realizadas, y que los consolidados nos da 10,58%. Siguiente. Siguiente. Ya, en rentabilidad neta sobre ventas, tenemos que la utilidad neta para Autonor Trujillo S.A. sobre las ventas fue un total generado de 1,23%, y en los estados financieros consolidados 0,67%. Y esto es debido a que al momento de ver entre todas las vinculadas, descartar la eliminación de los ingresos y así, ha habido menor utilidad neta sobre las ventas. A continuación doy paso a mi compañera. Continuando con la exposición y para poder culminar con la misma, les voy a mencionar a las conclusiones que se ha llegado con respecto al caso práctico que les han expuesto mis compañeros. Como primera conclusión tenemos que a través del presente caso práctico se ha demostrado que mediante la aplicación de la NIC 27, los estados financieros consolidados reflejan una información acorde con la realidad económica y financiera de las empresas, en este caso empresas del sector automotriz del distrito de Trujillo, lo que va a conllevar a una óptima toma de decisiones gerenciales. Como una segunda conclusión tenemos que la correcta aplicación de la NIC 27 es relevante y fundamental porque no solo contribuye a una presentación veraz, sino que también a una presentación analítica y coherente de los estados financieros. Siguiente, por favor. Como tercera conclusión tenemos que con el propósito de presentar una información financiera veraz y acorde con la realidad económica y financiera del negocio, la NIC 27 que ha sido aplicada en este caso ha obligado a realizar diversos ajustes a los estados financieros de cada una de las empresas, con el único fin de uniformizar la información que se va a presentar.
Como cuarta conclusión, debido a la gran importancia que tiene la correcta aplicación, no solamente de la NIC 27, como se ha visto en este caso, sino que también de las NICs en general, ha conllevado a que las empresas requieran tener de un profesional contable que esté capacitado y apto. De esa manera poder, o sea, con el único objetivo de poder presentar una información necesaria para la correcta y óptima toma de decisiones gerenciales. Y para culminar, como última conclusión, tenemos que se deben uniformizar y establecer claramente los lineamientos, procedimientos y políticas que se van a seguir y utilizar en el proceso contable, no solamente en las 3 empresas del grupo Autonor, como se ha visto en este caso, sino que también en las empresas matriz y subsidiarias que existen en nuestro país y alrededor del mundo, con el único objetivo de poder consolidar los estados financieros de manera razonable y coherente. Esas son las 5 conclusiones que hemos llegado respecto al caso práctico que se ha expuesto anteriormente. Bueno, eso sería todo. Gracias por la atención que nos han prestado a todos mis compañeros y a mí. Muy bien. Agnes, ¿hay algún grupo que tiene que hacer preguntas? Profesor, buenos días. Buenos Yo días. tengo una pregunta. No sé si me podrían explicar con más detalle a qué significa interés minoritario o interés mayoritario. Muy bien. Ya, ok, compañera. Ya, el interés minoritario, más que todo, es la porción, ¿no?, de la utilidad o pérdida neta del ejercicio y el resto del capital contable de las subsidiarias consolidadas. Correcto, Mercado. Sí, Ese interés mayoritario, minoritario, ¿en qué aspecto has enfocado la respuesta, Ángeles? ¿Contable? ¿Aspecto legal? No me queda claro esa situación. A un experto contable, profesor. Un aspecto contable. Entonces, eso quiere decir de que los inversionistas analizan profundamente el sí o el no de su inversión. Claro, profesor, porque como vemos, justo presenté un cuadro donde vamos a encontrar diferentes inversionistas, ¿no? Incluso dentro de la misma matriz vamos a encontrar a 4 inversionistas, a 3 inversionistas principales. Y hay un 6% en pequeña cantidad. Ya, correcto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Se ve que los demás grupos están muy atentos. Al grupo que has puesto. ¿Y cómo es? Tengo una pregunta. ¿Cómo es su proceso de constitución de estas empresas que tienen estas subsidiarias o de esta empresa dominante o controladora, como lo han mencionado, con respecto a las subsidiarias? ¿Cómo es su constitución? ¿Qué ley las ampara? ¿Y cómo se realiza, ¿no?, la escritura pública de constitución?
Al hablar de constitución me estoy refiriendo, para que tenga un punto más claro, a la ley 26887, ley de sociedades. Si alguien de los diferentes grupos tiene la respuesta, puede participar. ¿Los agarra fríos? No creo. Estamos hablando de la ley de sociedades, 26887. Debe de indicar algo sobre esto, o no indica. Cómo estas empresas, para mover, según lo manifestado o lo expuesto por sus compañeros ponentes, es una cantidad enorme de dinero. Y creo que de donde ha sacado esa información, estas empresas existen en el norte, ¿no? Don Tomás Trujillo. Entonces, vamos primero en el aspecto legal. ¿Cómo se constituyen estas empresas? ¿O cómo es su escritura pública y constitución? ¿Cómo registran? No sé, estoy un poquito dudoso en ese aspecto. La explicación es correcta, ¿no? Han aplicado un caso práctico, y lo que me ha gustado en una de sus conclusiones, no me salgo del tema, dice que el profesional contable debe estar bien capacitado y apto, ¿no? Para poder elaborar estos estados financieros. Muy bien. Yo, como accionista mayoritario, lo llamo al profesional contable y le digo: ¿cómo es nuestra constitución de la empresa? ¿Cómo reflejo yo que soy dominante o que tengo la mayor parte de acciones y puedo manejar estas subsidiarias? ¿Cómo sería mi escritura pública? Porque estamos en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la ley 26887? Profesor, buenos días. Buenos días, Yemira. Profesor, encontré en la ley que nos mencionó, la constitución de una sociedad se realiza por los fundadores al momento de otorgarse la escritura pública, que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso suscriben íntegramente todas las acciones. Y ahí nos menciona el contenido que tiene que tener el pacto social y el contenido del estatuto para la creación, para la constitución de esta sociedad, profesor. Ya está. Los Muy leo. bien. Sí, continúa. Nos menciona que en el pacto social tiene que tener obligatoriamente los datos de identificación de los fundadores, si es persona natural, su nombre, domicilio, estado civil y nombre del cónyuge en caso de ser casado; si es persona jurídica, su denominación o razón social, su domicilio, nombre de quien la representa. Como punto 2 también dice que la manifestación de que expresa la voluntad de los accionistas de constituir una sociedad. El 3, el monto del capital y las acciones en que se dividen. 4, la forma en la que se paga el capital suscrito. El aporte de cada accionista en dinero, en otros bienes o derechos. 5, el nombramiento y los datos de identificación de los primeros administradores. 6, el estatuto que regirá el funcionamiento de la sociedad. Y, profesor, dentro del estatuto tenemos la denominación de la sociedad, la descripción del objeto social, el domicilio de la sociedad, el plazo de duración de la sociedad, el monto del capital, y dice cuando correspondan las clases de acciones en las que está dividido el capital, el número de acciones de cada clase, las características y los derechos especiales, profesor. Muy bien. Muy bien. Correcto. Es lo que señala el pacto social, los pasos a seguir en la Constitución. Correcto, correcto. Muy bien. Es lo que dice la ley, no podemos obviar eso. La situación es la siguiente. Bueno, tengo un mensaje de Ángeles que se le ha ido la luz.
¿Alguien más del grupo está pendiente ahí? Sí, profesor. Ya. Este es Suárez. ¿Has escuchado lo que ha manifestado tu compañera Yemira respecto a la ley de sociedades? ¿Cómo se Sí. aplicaría en tu caso práctico o cómo interpretarías tú la aplicación de esta ley a tu caso práctico? Ya, a ver. Partamos primero por la parte legal, ¿no? La parte de constitución. Yo al menos digo, ¿no? Si la empresa dominante, ¿no? O la empresa controladora, creo yo, ¿cómo hace para que tener estas subsidiarias? Al momento de constituirse, esta empresa dice tengo la subsidiaria A, la subsidiaria B, la subsidiaria C, o es que las subsidiarias A, B, C se van adheriendo a la empresa para tener una mejor posición económica, o la empresa dominante dice, bueno, te voy a crear a ti A, B, C, pero para que ustedes me reporten todo mi dinero hacia mi persona. ¿Cómo se...? La, Ya, la segunda opción, la que usted está mencionando, yo creo, porque, o sea, una empresa no puede constituirse, no creo que tenga la capacidad económica como para constituirse con varias subsidiarias ya, sino que cuando la empresa matriz, o bueno, controladora en este caso, tiene suficiente liquidez como para comprar acciones en otras empresas un poco más pequeñas que ella, eh, al momento de adquirir la mayor parte de las acciones de esas empresas se van a convertir en una subsidiaria. muy bien, correcto. Entonces podríamos definir de que esta empresa subsidiaria, perdón, la empresa controladora está a la expectativa o tiene algún vínculo económico con estas empresas, ¿no? Estamos hablando de una automotriz que a lo Ah, ya. mejor tienen algún vínculo, alguna relación comercial. Y llegado al momento, la empresa controladora dice, oye, ¿no quieres ampliar tu negocio? Sí, puedes trabajar conmigo, yo te brindo toda la materia prima y tú tienes esto, pero ¿cómo es la utilidad? Uno, dos, ¿qué dirán los socios que han constituido la empresa A? ¿Estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo? ¿Cuáles serían las condiciones para aceptar y ser subsidiaria? Es la pregunta, José. Yo creo que, o sea, si es que la empresa que va a convertirse en una subsidiaria necesita o a veces está por caer en, por ejemplo, no sé, a la quiebra o algo así, y se le presenta la oportunidad de que otra empresa lo asesore o le dé o invierta en en la empresa que va a ser absorbida, que se va a convertir en la subsidiaria. eh, o sea, sería una forma de salir, ¿no? Yo creo. Claro. Claro, si alguien del salón de los grupos puede participar, es abierta el debate, jóvenes, ¿ah? Es muy interesante porque a través del desarrollo de las empresas, a veces siempre hemos tenido, ¿no? El grande se come al chico, porque el chico le falta capital, le falta liquidez, su mercado es limitado, pero viene otro y le dice, oye, tú tienes esta empresa, yo lo puedo hacer crecer.
yo te puedo dar todas las herramientas para que tú crezcas y tengas un mayor campo económico. Pero bajo estas condiciones, tú te conviertes en mi subsidiario. O en su defecto, miren, se ha visto casos en que ellos no se someten a ser subsidiarios. Ah, no, yo manejo mi capital, yo manejo todo. Entonces, ¿qué hace la empresa controladora? Por el poder económico que tiene, crea otra empresa paralela a esta, ¿no? Que no ha querido adherirse a ella. Entonces, ¿qué pasa? De que la destruye económicamente por su poder. Hablaron también en la exposición de poder de dinero. Te destruyo y te destruyo, pues, porque tengo poder. Entonces, ¿cómo destruye? ¿No? Entrando al mercado con precios más bajos que él. Entonces, a él lo van a obligar prácticamente a reducir sus costos. Y esa reducción de costos va a traer como consecuencia, ¿qué? Despido de personal, ¿no? Reducción de personal. Quizás contratar una mano de obra más barata. La calidad del servicio va a ser menos. Entonces, el cliente va a decir, no, tú no me haces un buen trabajo, me voy al otro, ¿no? Esas son las formas indirectas de obligar a las empresas pequeñas de que se conviertan en subsidiarias, pero bajo los parámetros que nos dice esta NIC 27, ¿no? Y que sus compañeros han expuesto y que claramente se ve la producción que da estas tres subsidiarias y cómo la empresa dominante, pues, ¿no? Consolida esta información. Lo que yo quisiera preguntar al grupo que he expuesto, en el caso de ustedes han presentado estados financieros, ¿no? Y ha habido porcentajes. ¿Ese porcentaje son análisis horizontal, vertical? Uno, dos, en los ratios no me explican o no explican, salvo que hayan obviado, no sé, qué significa esos ratios, tanto para la dominante como para la sucursal. Por ejemplo, en la liquidez ustedes ponen en la sucursal 1.12 y en la dominante o controladora ponen 1. ¿Cómo se interpreta ello? Esa es mi pregunta. No sé si alguien también del salón tiene preguntas para poder resolver, ¿no? ¿Qué dicen a ello el grupo que he expuesto? Bueno, respecto a la primera pregunta, es un análisis vertical. Y respecto a la segunda, es prácticamente una comparación de ratios, debido a que para Autonor Trujillo, su propio ratio va a ser para él, nada más. Y en el consolidado, ya que es combinado en sí, todos los montos entre todas sus subsidiarias, ese ratio generado para revisar como empresa, cómo van en sí en general, entre todas las vinculadas. Claro. Pero ¿qué me significa ese punto? La subsidiaria pone 1.12 y en la empresa controladora, aplicando su consolidado, sale 1. No sé si eso está... Sí, te escucho. Eso significa que en la subsidiaria ha tenido, por ejemplo, si fuera, en el caso, creo, si no me recuerdo, que es liquidez, tiene mayor liquidez en esa subsidiaria. Y como en la consolidada generó 1, quiere decir que las otras subsidiarias vinculadas no tienen la suficiente liquidez, o es menor a 1 su liquidez. Tienen menor. Muy bien. Esa es la interpretación. Correcto. ¿Y qué decisión tomaría yo como empresa controladora? Bueno, como decisión sería asesorar qué es lo que está fallando entre las otras vinculadas, porque en sí, si una subsidiaria va bien, ¿por qué las otras están mal? Así, decisiones para así. Y como empresa
controladora me conviene eso? Porque acuérdense que la empresa controladora también debe tener sus acciones invertidas. Es como una minera, ¿no? La minera cuando está en explotación, en su auge, sus acciones se elevan enormemente en el mercado, en la bolsa de valores. Este tipo de empresas también cotizan en la bolsa de valores, ¿correcto? Entonces, le convendrá presentar que su sucursal tiene 1.12 o su subsidiaria, sin embargo, a ella le resta, llamémoslo así entre paréntesis, credibilidad en su competencia económica. ¿Es positivo para la empresa? Profesor, no Sí, sé, no soy del grupo, pero me gustaría opinar. ya, pues, Yo creo que, o sea, en ese caso, si le pone de esa manera la casa matriz o la controladora, o sea, sí tienen buenos rendimientos, ¿no? Han tenido, tiene buena liquidez también, pero en el caso de sus subsidiarias, digamos, no se ve lo mismo, ¿no? Podría ser un problema temporal o algo así que quizás sea debido a algún problema externo, pero en sí creo que no convendría, ¿no? Generalmente para la controladora, porque como sabemos, por ejemplo, para que las empresas, ¿cómo se llama? Inscriban sus valores en lo que es en mercados locales como la Bolsa de Valores de Lima, tienen que emitir su información financiera, no solo de ellos mismos, ¿no? Si son en caso de controladoras, también tienen que presentar estados financieros consolidados que también se abarca la información de sus subsidiarias. Entonces, en ese caso, los inversionistas analizan en conjunto toda esa información, ¿no? Y podría ser un punto negativo, ¿no? Para sus acciones. claro. Muy bien, María Esther. O sea, quiere decir de que si estamos dentro de uno, nuestra liquidez está pues de acuerdo a la interpretación de los ratios, ¿no? Cuando dice de uno a más, quiere decir que la liquidez es positiva, pero si es de uno o para menos, ya la liquidez es negativa, ¿no? Entonces, tiene cierto problema, cierta situación, ¿correcto? José Alejandro. Solo para acotar un poco más a eso del índice de liquidez que se está mostrando en la monografía, Ujú. bueno, en el caso práctico, ¿qué es lo que nos dice el concepto de los índices de liquidez? Que nos muestra el nivel de solvencia financiera de corto plazo, o sea, que puede ser realizable en el plazo de un año, en un periodo, en función a la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, que derivan del ciclo de producción. O sea, cómo, si vamos a poder nosotros cubrir los pasivos que nosotros tenemos. Y la razón de liquidez general, que va a ser mayor a uno, tiene que ser mayor a uno. Indica que parte de los activos circulantes de la empresa están siendo financiados con capitales de largo plazo. O sea, que se encuentra de buena manera, ¿no? Ujú. Muy bien. Al grupo, yo quisiera hacer unas dos últimas preguntas. ¿Por qué en sus estados financieros no veo cobranza dudosa? Uno. Dos, han hablado de economías de escala. ¿Qué son economías de escala? En sus estados financieros no figura cobranza dudosa. Profesor, sí, 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 sí figura, profesor. ¿Sí? Aparece ¿Sí? estimación de cuentas en cobranza dudosa en el balance general de la Autonor Cajamarca, solamente en una subsidiaria nomás. Ya. ¿Y creen ustedes que ese no será el factor para que disminuya mi liquidez? Mm, claro, profesor, yo pienso que sí. Claro.
A ver, ahí está, jóvenes. Ahí está, lo único que se requiere es una visualización profunda y un análisis. Yo la verdad no reparé en eso por eso decía, el que no tiene cobranza dudosa, esa cobranza dudosa influye pues en mi liquidez. Esa podría ser una de las respuestas al ver ese entre 1.12 a 1. Y que ahí también se tiene que tomar alguna medida correctiva, ¿no? Para eso son pues los estados financieros consolidados. Entonces nosotros como profesionales contables, como ustedes en sus conclusiones han dicho, debe estar debidamente capacitado y apto, ¿no? Para dar este tipo de respuestas y absolver las preguntas, y más que todo, jóvenes, estar pues ligado a todo el aspecto legal, contable, tributario. En alguno de sus exposiciones se dijo, acá no se considera el IGB, ¿no? Algo tiene que haber para que no se considere, ¿correcto? Entonces, jóvenes, esto nos da una idea clara de lo que busca. Ahora sí estamos adentrándonos a los estados financieros, que requieren también mucha más agudeza visual y de conocimientos para poder interpretar lo que sus compañeros han plasmado, ¿no? Quizás actualmente en el Perú haya una o dos o tres empresas que tengan este tipo de información consolidada, pero no más. Si hablamos de una transnacional, podría ser el caso de una transnacional que esté controlando acá varias empresas y que las tenga como subsidiarias. La pregunta es, ¿qué medidas o qué ley aplica? ¿La peruana o la de su país? Sabemos que muchos de los, por ejemplo, no digo, los trabajadores extranjeros que vienen a desarrollar un trabajo acá y quieren pagar su impuesto, van a pagarlo su impuesto a su lugar de origen. En este caso, las empresas hacen lo mismo, o sea, el impuesto a la renta la declara cada subsidiaria acá en el Perú, o el impuesto a la renta también, o no, acá en el Perú, o lo lleva a que la principal pague. No sé cómo es esa situación, lo dejo, y lo dejo más que todo, jóvenes, como una pregunta para el grupo que has puesto y para ustedes también, ¿no? Excelente la exposición, solo que requiere un poquito más de visualización y análisis en los estados financieros y sus respectivos ratios, ¿no? En los ratios explicar el por qué esa diferencia. Eso me va a dar una mejor amplitud de visión y poder tomar decisiones. Acuérdense que la información que nosotros brindamos es para que los dueños, propietarios, accionistas, ¿no?, tomen decisiones. ¿Qué decisión hay que tomar con aquella empresa o subsidiaria que está rindiendo menos? Primero hay que analizar el por qué está rindiendo menos. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces el contador tiene que dar una explicación para poder llegar a buen entendimiento y tomar una buena decisión. No se trata tampoco de cerrar por cerrar, ¿no? Y la inversión que se hace, pues, son de millones. Y para cerrar una empresa o desafiliarla en estos casos, que debe estar contemplado también en la escritura pública, ¿no? Oiga, pero si usted se hace cargo de mí, usted tiene que darme, pues, si yo digo, no, yo me hago cargo de un muchachito que, por ejemplo, no recojo en la calle y ante la ley me lo dan, yo tengo que velar por él, o sea, darle techo, vivienda, ropa, estudios, porque me he hecho cargo. En este tipo de empresas ocurre lo mismo, se da esa situación de que, oye, estás actuando mal, tengo derecho, te paralizo o cierro la puerta y se acabó, chao. ¿Es posible eso? ¿Qué pasa con la subsidiaria? ¿Tiene alguna ventaja legal?
porque han hablado muy claramente. Poder, el poder. Yo tengo pues, el poder, si yo quiero, pues te cierro la puerta y se acabó. ¿Podrá ser posible eso? ¿Qué alternativas tenemos para aplicar correctamente esta NIC 27? Lo dejo ahí, jóvenes, con esas preguntas para que ustedes puedan resolver. Entonces, Ángeles, por favor, los grupos tienen que presentarte un resumen y me lo haces llegar para yo calificar. Y eso va a ser a partir de ahora, jóvenes. ¿Por qué lo hago? Porque a veces, ¿no? Por motivos X, Y o Z, hay algunos alumnos que pierden su control o pierden su internet. Pero hay otros, pues, que no generalizo, ¿no? No prestan atención, no, no está. Y ojo, jóvenes, ¿ah? Les comunico que de estas exposiciones voy a tomar también en el examen. Es por eso que va a subir las grabaciones, jóvenes, como siempre lo hago, y de ahí va a salir también el examen. Mucho cuidado. Entonces, aquel alumno que no está pendiente de sus clases, bueno, pues se reflejará en la nota. Pero aquel que está pendiente, bueno, pues también responderá. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, no con la finalidad de que yo estoy sentado acá desde las 7 hasta, fíjense, hasta las 8:40, no me muevo. Otra cosa es que digo, no, diga, a ver, que hablen y yo me voy. No, jóvenes, es una falta de respeto. Ambos tenemos que respetar, tenemos que estar en la clase. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si yo estoy acá, ustedes también tienen que estar. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Entonces, le hacen llegar esa información al delegado para que me la pase y yo calificar por grupos. Profesor, Sí, dime. los resúmenes, amor, los resúmenes ¿son por grupo Por grupo, o es individual? por grupo. Por ahora lo voy a hacer por grupo, después lo voy a hacer individual. Un Word, ¿no? Sí, en Word. Y Tipo si, escalas 12, ¿verdad? ya, claro. Y si esos grupos al final de su resumen todavía hacen preguntas, mucho mejor, mucho mejor. ¿Correcto? Eso es todo, jóvenes, por hoy. Gracias. Nos estamos viendo el día martes. A estudiar, jóvenes, y a superarse. Gracias, jóvenes. Y otra cosita. A los que tienen a su papá de parte del profesor, que lo hagan pasar un buen día, porque son las personas responsables de llevar el hogar, aparte de la mamá, por supuesto, y mis alumnas del cuarto año B, que me hagan la promesa de que ese día van a cocinarle al papá, su gusto. Gracias, jóvenes, y hasta luego. Igualmente, profesor, que tenga un feliz día de tarde. Gracias, hijo. Hasta luego. Profesor, buenos días. Buenos días.